Buenos días, estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva clase virtual de metodología. El día de hoy vamos a complementar un tema que dejamos pendiente en la clase número 3 que guarda relación con los paradigmas o modos de conocer. Hoy vamos a profundizar sobre cada paradigma o bueno, de los que podemos conversar ahora porque son muchos. Bien, no lo coloqué esta clase después de la que refirió la manera conceptual de los paradigmas porque no se puede hablar de los diferentes paradigmas sin precisar en el enfoque. Por eso la clase precedente trabaja sobre los enfoques de investigación, cualitativa, cuantitativo, y te hice la precisión al principio de esas clases del paradigma mixto de la investigación científica, que es la unión de cualitativo y cuantitativo, un multimétodo. El día de hoy entonces nos vamos con los paradigmas. ¿Cómo son algunos modos de conocer? ¿Cuáles son y de qué se trata? Hablamos primero por uno que cayó en desuso, pero no podemos dejar de hablar de él, el empirismo. Esta fue una corriente filosófica que consideraba la experiencia como fuente última de conocimiento y planteó en su momento que solo la experiencia garantizaba la producción de conocimiento verdadero. El conocimiento, según el empirismo, es evidente y el conocimiento en el empirismo tiene como propósito, el empirismo tiene como propósito una descripción cuantitativa de la realidad, precede al positivismo. Bien. En la siguiente diapositiva tenemos el paradigma estructuralista, también llamado el estructuralismo, pero se le llama paradigma estructuralista. En el estructuralismo se interpreta la realidad construyendo modelos que ponen de manifiesto la estructura de las situaciones estudiadas. Eso lo dijo en su momento Levi-Strauss. ¿A qué se refiere con esto? Que vas a una organización social, por ejemplo, a una tribu, a un grupo de personas que tienen una estructura particular y interpretas primero, observas descubres primero e interpretas esa realidad a partir de unos procedimientos especiales, es decir, los recreas, los describes y los interpretas. Eso es importante en el estructuralismo y trabaja con el método etnográfico, y el método etnográfico se utiliza para comprender grupos sociales poco conocidos, organizaciones poco conocidas o sistemas culturales no poco conocidos. Sus palabras claves son describir e interpretar. El pragmatismo, que es otro paradigma, o llamado paradigma pragmático o paradigma pragmatista, plantea que los conocimientos humanos o los conocimientos que se producen, borra ahí que dije algo paradigma. En el paradigma pragmático, o llamado también el pragmatismo, se considera que los conocimientos humanos deben ser instrumentos de acción y búsqueda de la verdad para el éxito de la teoría que se produce, para tener un éxito práctico. La producción del conocimiento, la búsqueda del conocimiento se busca en problemas sociales, que son problemas que surgen de la acción humana y que a través de la búsqueda de conocimiento de esa acción humana se debe generar entonces una propuesta de solución al problema de ese grupo social que tiene un choque en su proceso de socialización. La finalidad de toda investigación dentro del paradigma pragmático es generar transformaciones del lugar donde los humanos se encuentran. Por ejemplo, en una institución educativa hay una serie de problemas en la forma de generar conocimiento en los estudiantes. El pragmatismo ofrece su método de investigación-acción, que también se puede llamar, se trae del paradigma pragmatismo sociológico de Mao, que se llama método investigación-acción participante, del método de pragmatismo sociológico de Mao. En el caso del pragmatismo planteado por James, Lewis y James, unos autores ingleses, ellos plantearon el método para producir conocimiento dentro del pragmatismo llamado investigación-acción.
Esto significa que tú vas a un lugar, como estábamos hablando, en el caso de la Unidad Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, se identifica un problema en un aula de clase sobre el aprendizaje, cómo le llega el aprendizaje a los estudiantes, y el investigador se inmiscuye en esa realidad y desde su subjetividad pues estudia el evento de estudio, a los protagonistas del evento de estudio, y entre ellos pues identifican el problema y construyen una propuesta de acciones que puedan ser aplicables. El investigador participa en la construcción de esas soluciones que pueden ayudar a la resolución de esa área problemática, todo visto desde la subjetividad. Entonces el investigador hace una observación completa, una observación participante completa en el lugar de la investigación y aporta y da sus sugerencias para construir acciones nuevas que solucionen ese problema. Esa es la característica del pragmatismo y es su finalidad, producir un conocimiento científico que aporte a las acciones humanas soluciones a sus problemas a través del conocimiento que se genera. Bien. En el paradigma materialismo dialéctico planteado por Karl Marx, bueno, se plantea que el investigador estudia la realidad y genera una interpretación. En el estudio de esa realidad, pues investiga los hechos que forman parte de esa realidad y genera una interpretación. Entonces, busca una serie de interpretaciones que puedan realizar un análisis que aporte a la realidad, al hecho social, comprensiones sobre sus sistemas de problemas. Este paradigma ha caído en desuso, se trabaja poco, pero no significa que no se puede trabajar en el siglo XXI y no se puede desarrollar. El otro paradigma, que lo conversamos hace unos minutos cuando hablábamos del pragmatismo, es el pragmatismo sociológico de Mao Zedong, el que fue el primer dirigente o el primer mandatario cuando se fundó la República Popular de China. Mao, él decía que el conocimiento debe generar una transformación social. El conocimiento que se produce debe tener un fin que repercuta al pueblo, a la sociedad. Entonces, él practicaba que la vinculación del conocimiento tiene que ver con una utilidad social y una solución a los problemas de los grupos sociales específicos y marcados. Las teorías que surgen a partir de esta postura deben guiar a un conocimiento que guíe a la práctica y puedan dar soluciones, pues como te lo he dicho anteriormente, a los problemas. Mao dijo que investigar un problema es resolverlo. Entonces, el pragmatismo sociológico tiene esa intencionalidad. Por eso trabaja con el método investigación-acción participante. Trae, pues, al investigador también y lo hace buscar problemas al grupo social determinado. Guarda similitudes con el pragmatismo, pero también cambia un poco la postura filosófica del creador del paradigma. En el positivismo, bueno, ya hemos hablado de él. Este es el positivismo lógico, surge con Augusto Comte cuando lo plantea como un paradigma para producir conocimiento científico, un modo de conocer, y es una forma de mirar la realidad desde lo cuantificable y lo objetivo. El positivismo lógico, pues, considera que siempre verifica y contrasta informes, confirma las hipótesis que se plantea o las desestima. En las investigaciones científicas bajo el positivismo, el investigador sí lleva con una hipótesis que origina un problema que al final dan unas conclusiones sobre las que se puede llegar a un término o una conclusión sobre la hipótesis planteada. En el caso del positivismo, recuerden siempre que tiene una visión objetiva y cuantificable de la realidad. La fenomenología que surgió como reacción al positivismo trabaja con la experiencia vital
del investigador sobre un evento de estudio, sobre un objeto de estudio, y desde esa experiencia vital hace énfasis en la visión de lo particular y en la experiencia subjetiva del investigador. Para la fenomenología, el objetivo de su investigación es básicamente describir el objeto o evento de estudio. La fenomenología trabaja pues que con un momento llamado en sus etapas, según Miguel Martínez Migueles, que es la primera etapa llamada la clarificación de los presupuestos, ocurre lo que Husserl planteaba como epoyé o epogé, si lo pronunciamos fonéticamente en el español. Se escribe epogé, pero se pronuncia epoyé trascendental. Cuando ocurre eso, el investigador debe lograr la epoyé trascendental para neutralizar sus creencias y las subjetividades que pueda contaminar lo que va a estudiar. Va centrado a describir el objeto de estudio desde su subjetividad, ¿bien? Pero debe cumplir con esa etapa interesante que forma parte del método fenomenológico, del paradigma fenomenológico. Bien, hasta acá esta clase sobre los paradigmas, rápida, concreta, sencillita. Mi objetivo es que conozcas que antes del paradigma cualitativo hay otros paradigmas y que dependiendo de la universidad o de la escuela de pensamiento o del programa de maestría, de licenciatura, que forme parte del lugar donde vas a hacer tu investigación científica cuando estés en la universidad, pues puedes trabajar con los paradigmas como se desarrollaron antes del paradigma cualitativo o con el conocido paradigma cualitativo. Pero la investigación científica no se remite a paradigma cuantitativo ni paradigma cuantitativo, ni paradigma cualitativo. La historia es amplia y no se reduce a esos dos casos. Bien, estimados alumnos, gracias por esta atención que me has obsequiado en este video. Nos vemos en la siguiente clase virtual, tal vez en la presencialidad. Hasta pronto.